meeting is being Bien. recorded. Perfecto. Ah, Bueno, ahora sí. Bueno, muy bien, vamos a dar por iniciada esta sesión pública de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Para mí es un honor darles la bienvenida a todos los aquí participantes en esta sesión pública organizada por la sección de Ciencias Aplicadas a la Salud de nuestra academia. Y en esta particular ocasión darle la bienvenida a nuestra disertante, que es la profesora doctora María Alejandra Álvarez, investigadora del CONICET y de la Universidad Maimónides, quien nos va a hablar sobre la producción de vacunas en plataformas vegetales, una actualización del estado del arte. Voy a dejar a continuación en manos del doctor, del académico Marcelo Wagner, su presentación formal, pero bueno, quiero destacar que María Alejandra, o Alejandra como la conocemos, ha sido una compañera de estudios, compañera del ámbito laboral en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Nos hemos encontrado muchas veces en ámbitos académicos, universitarios, pero los más importantes son los sociales, los personales, en los cuales recién recordábamos de haber compartido muchos aniversarios de graduados de bioquímica. Así que es una excelente profesional con una muy amplia experiencia en el ámbito del uso de bioreactores, de células vegetales para la producción de activos de uso farmacéutico, y hoy en particular nos va a hablar de vacunas. Así que bueno, gracias nuevamente a todos los presentes, gracias Alejandra por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros, y dejo al académico Wagner para que haga tu presentación formal ante el auditorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme en este momento estar delante de Alejandra. Espero que yo realmente, para mí es un orgullo porque tengo el honor de haber sido docente de ella y de haber estado los primeros periodos, digamos, de su formación estando conmigo, ¿no? O sea, hemos empezado los pasos juntos en este tema. En cuanto a la parte vegetal. Bueno, el tema que Alejandra va a desarrollar ahora es un tema que es bastante de vanguardia. Justamente se puso quizás en un momento, esto venía trabajándose hace un tiempo, como Alejandra nos va a comentar, pero lamentablemente se estaba, digamos, en un nivel más bien de tipo científico como dato interesante, pero en ningún momento se mostraba, se dio a conocer al público. Tuvo que aparecer la pandemia, el tema de las vacunas y ese caos generalizado que surgió y empezó a ponerse sobre el tapete nuevas formas de obtención de vacunas, especialmente cuando irrumpió Pfizer y Moderna con nuevas plataformas y demás. Bueno, surgió una nueva posibilidad. Por eso hemos pedido a la doctora Alejandra Álvarez que nos ilustre sobre este tema, y ella gentilmente inició y se aceptó, y bueno, nos va a dar un pequeño pantallazo de cómo ha evolucionado el tema, y considero yo, como docente que es y que realmente ha sido y sigue siendo muy profesional en su tema, desde ya creo que todo el mundo va a quedar conforme. Bueno, Alejandra, el auditorio es tuyo y vamos a estar gustosos siguiendo tu camino. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a la academia, formada por profesionales que tanto respeto y que tanto quiero, como es el caso de los Marcelos con los que he compartido muchos años de estudios y de profesión. Bueno, como bien dijo Marcelo recién, el tema del que les voy a hablar hoy es la producción de vacunas en plataformas vegetales. Es un tema que ha tomado auge en este último par de años a razón de la pandemia, pero es un tema en el que se viene trabajando desde hace muchas décadas. Pasamos a la siguiente transparencia, Marcelo, yo te voy a ir diciendo
porque yo no puedo pasarlo desde acá. ¿Me escuchan? Te escucho sin problemas, o sea, Dale, ¿puedes pasar a Habría la que siguiente? pasar. o sea, Claro. yo acabo de pasar la primera diapositiva, ¿la ven? No, se No. quedó congelada en la primera. Vamos de vuelta. Ah. Voy a compartir de vuelta si ustedes... ¿Ahora? Mm, Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, esta es una tecnología que se viene desarrollando desde hace varias décadas y ya en el año 1990 se obtuvo la primer patente para la producción de una vacuna en donde se expresaba el antígeno para la proteína de superficie de Streptococcus mutans y que fue propuesta para el tratamiento o sea, para evitar, para prevenir las caries causadas por este tipo de bacterias. Esta fue la primer patente con esta tecnología. Le siguió, pocos años después, la primera licencia comercial para una vacuna veterinaria contra la enfermedad causada por el virus de Newcastle en aves de corral, y que también fue autorizada para su comercialización. En ambos casos, el antígeno vacunal fue expresado en tabaco. Un hito para esta tecnología de la expresión de proteínas recombinantes se alcanzó en el año 2012, cuando la FDA autorizó la primer proteína recombinante producida en plantas, y que fue la tagliglucerasa para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher tipo 1. Eso fue para todos los que trabajamos en proteínas recombinantes como un reconocimiento a todos los años de trabajo, como bien dijo Marcelo, silencioso, en una tecnología un poco dejada de lado por la existencia de otras tecnologías muy bien establecidas y exitosas también. El año pasado, en el 2022, bueno, esta tecnología fue dada a conocer públicamente, o fue conocida públicamente, al aprobarse en Canadá la primera vacuna producida en plantas para el COVID, ¿no? Contra el virus SARS-CoV. Fue desarrollada por una compañía que se llama Medicago, y después, bueno, les voy a dar más datos al respecto de esta vacuna. Pero bueno, vamos a pasar a la próxima transparencia y empezar desde el principio, explicando un poco todos los pasos que conlleva el desarrollo de este tipo de vacunas. Bueno, como cualquier tipo, para la producción de cualquier tipo de vacuna que implica la expresión de una proteína recombinante, primero hay que seleccionar y diseñar el antígeno que se va a utilizar. Después uno tiene que seleccionar el vector y el hospedante que se va a usar. En el caso de las plantas, también definir cómo va a ser la transformación vegetal, o sea, cómo se va a introducir este gen extraño en una planta. En algunos casos, dependiendo del tipo de sistema que se utilice, luego de la transformación sigue una etapa en la que hay que regenerar la planta que expresa este transgen y realizar todos los ensayos que confirmen la expresión de él, de este antígeno y su actividad. Todos los ensayos que siguen a partir de acá son los mismos que se utiliza para una proteína recombinante producida en cualquier otro tipo de plataforma. Ensayos de caracterización, de calidad, de inmunogenicidad, de seguridad. Y luego, bueno, hay que pasar a la aprobación por parte de los cuerpos regulatorios y los procesos de producción y control de los lotes. Estas últimas etapas, como le digo, son comunes a cualquier proteína recombinante que va a ser utilizada en la industria farmacéutica. Ahora voy a explicar entonces los pasos, cada uno de estos pasos que fui resumiendo en esta transparencia. Pasamos a la siguiente, Marcelo, por favor. Muy bien. Para realizar la selección del antígeno que se va a utilizar y diseñar el inmunógeno, gracias a Dios, afortunadamente, hoy disponemos de herramientas muy avanzadas que combinan la bioinformática con la genómica y con la proteómica. Existen bases de datos que nos permiten, bases de datos y tecnologías como la de Face Display, que nos permiten determinar cuáles van a ser los epitopes que se pueden utilizar para el diseño de los antígenos.
Cuando se diseña el cassette, además de introducir el gen de expresión del inmunógeno, se suelen introducir también en esos cassettes otras secuencias como promotores fuertes, que pueden ser constitutivos o pueden ser inducibles, por ejemplo, para expresarse en determinada condición o para expresarse en un determinado tejido o en un determinado órgano. También se incluyen señales de direccionamiento, de retención, se hace una ingeniería de codones para asemejarlo más recombinante. Y se trabaja hoy con muchos vectores de expresión comerciales disponibles que facilitan todo el proceso posterior de transformación. La siguiente, por favor. La siguiente, Marcelo. Muy bien. No, la otra. Muy bien. Entonces, nosotros primero, lo que ya hicimos, entonces, es seleccionar el antígeno, diseñar el cassette que se va a utilizar para la expresión del gen de interés, y el paso siguiente es elegir el hospedante. Cuando hablamos de hospedante, estamos hablando de en qué planta vamos a expresar este transgen. Y para elegir el hospedante hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, la capacidad de esa planta de ser transformada. No todas las especies vegetales son susceptibles de ser transformadas. Y también tienen que ser capaces de regenerarse in vitro, de regenerar in vitro una planta entera, porque en algunas circunstancias ese paso es necesario. También tenemos que definir resumidamente la transformación la vamos a hacer estable o va a ser una expresión transitoria. Vamos a ver enseguida de qué se trata esto. Después también tenemos que analizar el rendimiento de biomasa, es decir, esa planta produce mucha biomasa como para que tengamos un rendimiento alto de la proteína que nos interesa. ¿Qué planta produce mucha biomasa? Y por ejemplo, el tabaco. El tabaco es una planta con muchas hojas grandes, entonces nosotros si expresamos en sus hojas la proteína que nos interesa, vamos a tener una cantidad de biomasa abundante para hacer la extracción de nuestra proteína. No siempre vamos a trabajar con una planta entera o con las hojas de una planta, vamos a ver después también que se puede trabajar en cultivos in vitro. Entonces, también nos referimos a ese rendimiento de biomasa. Si establecemos un cultivo in vitro, vamos a tener un cultivo con alta densidad como para poder hacer una cosecha de nuestra proteína con un buen rendimiento. Bueno, ese es otro factor que tenemos que analizar cuando elegimos el hospedante de nuestro transgen o la planta que vamos a transformar. Después tenemos que ver cuál va a ser el sistema de producción. Una vez que tengamos si estamos trabajando con suspensiones celulares, ¿vamos a establecer el cultivo en bioreactores? Bueno, eso también lo tenemos que pensar con anterioridad, porque tenemos que saber si es posible establecer, por ejemplo, un cultivo de suspensiones celulares de la especie que estamos pensando utilizar para expresar esta proteína. Y después, otro factor que también es muy importante es decidir si esta planta que vamos a utilizar está o no dentro de la cadena alimentaria, porque cambian, por supuesto, los aspectos regulatorios en caso de que se encuentre dentro de la cadena alimentaria. O sea, tenemos que pensar mucho antes de realizar de establecer una plataforma. Y uno de esos aspectos que tenemos que analizar cuidadosamente es en qué planta vamos a realizar la expresión de este inmunógeno recombinante. Pasamos a la siguiente, Marcelo, por favor.
Muy bien, entonces yo les dije que íbamos a hablar sobre el tipo de transformación. ¿Qué es la transformación? Llamamos transformación a la incorporación del gen en la planta para la expresión de la proteína que nos interesa, en este caso el inmunógeno. Esta transformación puede ser estable cuando nosotros incorporamos el transgen y este se integra al genoma nuclear o del plástido, porque podemos dirigir la expresión también a los cloroplastos. O puede ser, ahí hay un error, no es transformación, puede ser una expresión transitoria, es decir, que nosotros incorporamos el gen en la planta, pero este no se va a integrar al genoma de la planta y va a haber una expresión de la proteína transitoria en el citoplasma. Pasamos a la siguiente. Muy bien, vamos a ver un poco la transformación estable. Dijimos que entonces el transgen se va a incorporar al núcleo, al genoma de la planta o del cloroplasto, y entonces nosotros vamos a tener un gen que va a ser un transgen, que va a estar incorporado al genoma de la planta y que va a ser heredable, es decir, que las plantas transgénicas de las sucesivas generaciones van a aportar la información para producir esta proteína. Hay distintos métodos para llevar a cabo esta transformación estable. Están los métodos directos que utilizan, por ejemplo, la biobalística, la electroporación, la sonicación, microinyección, para introducir el gen en el genoma de la planta. Estos métodos son muy drásticos, a veces resultan en una alta muerte celular y son muy al azar. Pero son exitosos en distintas medidas, dependiendo de la planta también. Y están los métodos indirectos, como por ejemplo uno de los más populares, y es el que nosotros utilizamos, y que es utilizar a Agrobacterium tumefaciens, una bacteria, un patógeno natural que se encuentra en el suelo y que actúa como un verdadero ingeniero genético y nos permite la incorporación de este transgen en el genoma de la planta. Pasamos a la siguiente. Cuando la transformación es nuclear, nosotros al cassette le colocamos, como ya les dije, distintas señales de promotor, terminador, señales de direccionamiento, señales de retención, por ejemplo, en el retículo, o de direccionamiento hacia el apoplasto, destinados a aumentar la concentración del antígeno, evitando su exposición a diferentes proteasas que se encuentran en el citoplasma o en la vacuola de la célula vegetal. Este proceso es un proceso que es largo. La obtención de una planta que exprese el transgen, una planta completa que exprese el transgen, es un proceso largo, porque luego de la transformación que se lleva a cabo en cultivos in vitro, es necesario un proceso de regeneración de la planta transgénica ahora que lleva mucho tiempo y suele haber bajos rendimientos en los niveles de expresión de proteínas por distintos fenómenos que surgen como efectos posicionales o un fenómeno de silenciamiento génico que hace que los rendimientos sean bajos. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema en la figurita primera. Estamos viendo como Agrobacterium, el proceso que hace Agrobacterium en la naturaleza y el que nosotros aprovechamos para introducir el transgen. Agrobacterium tumefaciens es, como les dije, un patógeno del suelo que suele infectar a las células vegetales y tiene una característica: posee un plásmido llamado plásmido T, en el cual hay una región denominada tDNA que hábilmente y por mecanismos que están dirigidos por genes que también expresa el Agrobacterium, es conducido, ese fragmento tDNA es conducido desde el plásmido T, es conducido desde la bacteria hacia la célula vegetal y lo lleva a integrarse al genoma de la célula vegetal. ¿Y qué tiene ese tDNA? ¿Qué información lleva? Lleva información, uno, para producir hormonas vegetales que originan en la planta, ustedes seguramente muchos de ustedes la conocen, una enfermedad llamada enagalla de corona.
provocan un crecimiento desmedido de los tejidos en la zona en donde se ha producido la infección, y al mismo tiempo ese tDNA lleva información para que la planta produzca unas sustancias denominadas opinas, que son las que le sirven a la bacteria como fuente de carbono. Entonces, la bacteria infecta a la planta, le lleva esos oncogenes para ese crecimiento desmedido y generación de este tumor llamado en agalla de corona, pero también le lleva la información para la producción de sus propios nutrientes. Bueno, en mediados de la década de 1980, investigadores de Estados Unidos y de Bélgica, de la Universidad de Gante, el doctor von Montagu, se pensaron que podían aprovechar esta característica de Agrobacterium y desarmar ese tDNA, o sea, esa fracción, desarmarla, sacarle los oncogenes y colocar entre los extremos derecho e izquierdo genes para la expresión de una proteína. Lo probaron y resultó. Y es lo que se utiliza actualmente para transformar de manera estable plantas, especies vegetales. Exitosamente, al inicio fueron especies modelo, como es el caso de Nicotiana bentamiana, Arabidopsis thaliana, fueron las primeras especies que fueron transformadas con esta tecnología. Pero con el tiempo permitió la expresión, al irse mejorando distintos aspectos, de transgenes en casi todas las especies vegetales. Algunos son recalcitrantes a este proceso, pero bueno, aprovechando este ingeniero natural, se logró conseguir que las células vegetales expresen proteínas recombinantes pertenecientes a otros organismos. Como les dije hace un rato, los niveles de expresión no suelen ser muy altos, pero se considera que un nivel de expresión de proteína recombinante a partir de un 1% de proteína total soluble puede ser comercialmente interesante. En las fotos de abajo, ustedes ven un cultivo de callos de Nicotiana tabacum. Se suele hacer el cocultivo con la bacteria, luego en presencia de determinados antibióticos se seleccionan las células transformadas, luego se elimina el agrobacterium y se establecen cultivos in vitro de callos, que son los cultivos en medio sólido, o suspensiones celulares, que son los cultivos en medio líquido, ya libres de agrobacterium y con células vegetales capaces de expresar la proteína recombinante. Estos cultivos pueden ser transferidos a un reactor y hacer cultivos en bioreactores del mismo tipo que los cultivos microbianos. Hay otro procedimiento del que no les voy a hablar hoy, pero que también puede hacerse, y es inducirse la formación de raíces transformadas y cultivarlas en reactores específicos para producir la proteína de interés. Y también lo que se puede hacer es, a partir de los callos, regenerar la planta completa y vamos a tener una planta que expresa nuestra proteína recombinante, en este caso el inmunógeno. Esto a través de la transformación estable. Y bueno, como les dije también hace un rato, esta característica de producción de esta proteína va a ser transmitida a las sucesivas generaciones. A la siguiente pasamos, por favor. Bueno, acá son fragmentos de hojas que fueron puestos en contacto con Agrobacterium. Una vez que se elimina la bacteria, se induce la formación de callos, que son los que están en el frasco al lado, y después, en este caso, lo que expresábamos era una glicoproteína para la elaboración de una vacuna experimental contra la diarrea viral-bovina, y bueno, veíamos que se lograba la expresión de esta glicoproteína en los diferentes constructos que nosotros utilizamos, uno secretor y otro de retención en retículo. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un resumen, ¿no? Se hace la construcción del vector, eso es a través de ingeniería genética, la transformación, que es este procedimiento que les comenté de poner en contacto a la bacteria que porta el gen con
con la célula vegetal, ya sea un fragmento de hoja o un callo, y después se regeneran las plantas transgénicas. La siguiente, por favor. Muy bien. También es posible llevar a cabo una transformación estable mediante la transformación de cloroplastos. Acá hay una ventaja muy grande y es que en cada hoja tenemos, y en cada célula de las hojas, tenemos una cantidad muy grande de cloroplastos, y a su vez esos cloroplastos tienen, ustedes saben, ADN propio, y también una buena cantidad, por lo que nosotros vamos a tener un alto número de copias y la posibilidad de expresar varios genes. La integración dentro del genoma de los cloroplastos es sitio específica y tiene una característica, y es que no se observa el fenómeno que les comenté anteriormente del silenciamiento génico. Y también tenemos otra ventaja, que hay una contención natural del gen. Los riesgos de escape no son los mismos que cuando se transforma la planta completa. Los rendimientos son mejores en general que cuando con la transformación nuclear, alcanzándose hasta 5% de proteína total soluble, e incluso mediante distintas estrategias de optimización se alcanzan niveles superiores. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, no es posible expresar mediante este tipo de transformación proteínas complejas que requieran de modificaciones post-traducción, porque en los cloroplastos, por ejemplo, no se encuentran algunos de estos mecanismos. Pero se han desarrollado vacunas experimentales utilizando esta metodología contra el cólera, la enfermedad de Lyme, anthrax, tétanos, rotavirus, parvovirus canino, y también, que acá no la puse, en el INTA hay un grupo que ha desarrollado vacuna contra la diarrea viral bovina utilizando esta metodología. Y bueno, contra otras, contra aftosa creo también. Pasamos a la siguiente. Bueno, y la expresión transitoria, que esta viene a ser como la estrella de los últimos años. En este caso, esta era una técnica que originalmente se utilizaba simplemente para ver si funcionaba una construcción. Se hacía expresión transitoria para ver si la construcción que se había diseñado funcionaba, y si funcionaba se utilizaba esa construcción para hacer una transformación estable. Pero se observó que se obtenían altos rendimientos mayores que con la transformación estable cuando se llevaba este tipo de expresión, no transformación. ¿Por qué recalco que no es una transformación, sino una expresión? Porque el transgen no se integra al genoma de la célula vegetal. Entonces, nosotros no vamos a tener un tejido vegetal con su genoma portando esta información, y por lo tanto no va a ser transmitida esta información a la progenie. Y esto es muy importante, como vamos a ver después. ¿El gen cómo se incorpora? Bueno, el gen de interés se integra a un genoma viral, en general del virus del mosaico del tabaco o del coliflor, de la alfalfa, y hay otros varios que se han probado. O se incorpora a ese tDNA de Agrobacterium que yo les comenté, o se usa una técnica que resulta de una combinación de los dos, y que es la que está utilizándose mucho actualmente, llamada magnificación, que está patentada, en donde se combinan Agrobacterium con un replicón viral que porta la información para la expresión del gen que nos interesa. Entonces, mediante este mecanismo, combinamos la cualidad del Agrobacterium de ser tan eficiente para introducir esta información en la célula vegetal, y lo hace de manera sistémica, la capacidad que tiene este replicón viral de introducirse y inducir la expresión en el citoplasma con rapidez de la proteína que nos interesa y con un muy buen rendimiento, y la capacidad que tiene la planta de tener un equipamiento, una maquinaria de síntesis proteica que permite realizar las modificaciones post-traducción típicas de eucariontes, y que hace que una proteína expresada en vegetales tenga las modificaciones, como vamos a ver en un ratito, requeridas
que la asemejan a una proteína producida en una célula de mamífero. Ahora vamos a ver un poquito más eso en detalle. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la expresión transitoria? La velocidad de la expresión, porque en pocas horas nosotros ya tenemos, en pocas horas después de la aplicación, nosotros ya tenemos niveles altos de expresión de esta proteína que pueden alcanzar su máximo alrededor de los 4 a 6 días de realizada la infección y que se mantiene hasta por 2 semanas en algunos casos. Comparamos, la expresión estable llevaba mucho tiempo porque nosotros lográbamos la expresión, pero después para poder tener nuestra proteína teníamos que regenerar la planta completa. En este caso, nosotros no necesitamos, teníamos que regenerar la planta completa o establecer un cultivo in vitro de suspensiones. En este caso, nosotros no necesitamos regenerar la planta completa, no necesitamos establecer cultivos in vitro, simplemente se pone en contacto, ahora les voy a mostrar cómo, a la suspensión que porta esta combinación de Agrobacterium con replicón viral, y tenemos en pocas horas la expresión de la proteína recombinante que nos interesa con un muy buen rendimiento. Ahora sí pasamos a la siguiente. A ver si hay algo que ya... Bueno, lo que se está utilizando también actualmente, en vez de este replicón viral, se sustituye este replicón viral por las llamadas partículas similares a virus, virus-like proteins, lo van a encontrar en la bibliografía, que son proteínas de la cápside de virus que no son infectivas, a las que se les incorpora los epitopes inmunogénicos, y tiene la ventaja que pueden hacerse este tipo de partículas quiméricas expresando epitopes para diferentes patógenos. Se han usado, como dice ahí, virus del mosaico del bambú, del cardamomo, de la papaya, distintos virus de la papa, del tabaco, bueno, y de otras especies vegetales. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es como, así es como hacemos la expresión transitoria en el laboratorio. Nosotros tenemos la suspensión de Agrobacterium o de replicón, o de virus, o de la combinación de Agrobacterium con replicón viral. La colocamos en una, así lo hacemos nosotros en el laboratorio, hay otras estrategias. La colocamos en una pequeña jeringa sin aguja, apoyamos sobre la cara inferior de la hoja y la vamos introduciendo suavemente a la suspensión dentro de la hoja. Si ustedes se fijan en la foto inferior, hay zonas más oscuras y más claras. Las zonas más oscuras son donde está la suspensión que porta el vector de expresión para la expresión transitoria. Una vez que se ha realizado esto, dejamos a la planta tranquila y a los pocos días cosechamos las hojas y vamos a tener niveles de expresión altos. Nosotros hacemos en muchas plantas y vamos cosechando. Al principio lo que hacíamos era ir cosechando de una misma planta distintas hojas en distintos tiempos para ver cuándo alcanzábamos el mayor rendimiento o el mayor nivel de expresión del antígeno. Una vez que eso ya lo tenemos estandarizado, esa es la primera parte experimental. Cuando ya queremos producirlo de manera más rutinaria, ya conocemos el tiempo que tarda en alcanzarse los mayores niveles de expresión y ya cosechábamos las hojas en ese momento para realizar la extracción correspondiente y los estudios sobre la proteína recombinante de identificación, etc. Este proceso es mucho más sencillo que una transformación estable y además es mucho más rápido. Y esa es la ventaja que tiene y el motivo por el cual se está utilizando tanto. Pasamos a la siguiente. Bueno, así es como se hace en las compañías. Estas son plantas de mentamiana, me parece, las tienen en un invernáculo. También se puede hacer con cultivos en suspensión, pero bueno, yo lo he visto hacer con las plantas completas. Lo que se hace es, tienen un equipamiento bastante sofisticado, y lo que hacen es, las plantas están sobre una plataforma, la invierten y la sumergen en una suspensión que contiene el vector, ya sea el Agrobacterium o el virus o
o Agrobacterium más replicón viral, lo dejan sumergido por un tiempo que ya tienen estandarizado, las sacan y luego las dejan incubando, y bueno, en estas cámaras donde las sumergen también hay vacío, que permite que eso que nosotros hacemos con la jeringa se produzca sobre las hojas y se introduzca entonces esta suspensión en las hojas de las plantas. Se llevan a incubar un tiempo determinado, según cuando hayan determinado que es el pico de expresión, y al cabo del cual se hace la cosecha de las hojas, la extracción de la proteína y sigue los procesos de purificación típicos de cualquier proteína recombinada. Este es uno de los procedimientos que utilizaba tradicionalmente la compañía Medicago, que es la que ha producido la vacuna de esta que está, contra el COVID, de la que se está hablando tanto. Así que yo me imagino que es la misma metodología que han utilizado para desarrollarla, porque fueron pioneros en esta tecnología. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, estas son las técnicas de transformación, o sea, así producimos, hacemos plantas capaces de expresar proteínas recombinantes. Estas proteínas producidas en plantas, como les dije también, tienen todas las características de la glicosilación, plegado y ensamblado, características de las maquinarias de cualquier célula eucarionte, incluyendo las células animales, y que son las que aseguran que la actividad biológica de esta proteína se mantenga. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero las proteínas vegetales tienen ciertas diferencias en cuanto a su N-glicosilación respecto a las proteínas animales. Y las vemos, si ustedes se fijan, tenemos tres esquemas de glicosilación en animales y la última es en tabaco. Vamos a comparar la primera, que es la de humanos, con la última, que es la del tabaco. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que, bueno, yo si tuviera acá el cursor se los marcaría, pero bueno, ustedes fíjense en la parte inferior. Ustedes se fijan que N-acetilglucosamina son los cuadraditos azules, manosa los verdes, galactosa amarillo, después tenemos la fucosa y la silosa. Fíjense que en la planta de tabaco, la beta-manosa, que está en el núcleo central, tiene un sustituyente. La beta-manosa es verde, si se fijan donde se unen las dos cadenitas, ahí esa beta-manosa tiene un sustituyente en beta-1,2 de silosa, que no se encuentra en el de mamíferos. Fíjense, el de mamíferos es el primero, no tenemos ese sustituyente de silosa en el primero, si ustedes se fijan. Otra diferencia que tiene es que la N-acetilglucosamina proximal está sustituido por una fucosa en 1,3 en lugar de una fucosa 1,6 que se ve en los mamíferos. Y la N-acetilglucosamina terminal en las plantas están unidos a una galactosa beta 1,3 y una alfa 1,4 fucosa, mientras que en los mamíferos es una beta 1,4 galactosa, que en general se combinan con ácido siálico. Las células vegetales no tienen ácido siálico. Entonces, si bien las células vegetales producen glicosilación, como toda célula eucarionte, hay algunas diferencias en los azúcares en la glicosilación. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, cuando se producían en los primeros años de la expresión de estas proteínas, se pensaba que estas diferencias en glicosilación iban a ser responsables de procesos alérgicos, ¿no? Porque había diferencias en los azúcares y entonces los patrones de glicosilación de las proteínas expresadas en plantas no son realmente idénticos
a los de los animales. Se desarrollaron diferentes técnicas para subsanar este problema mediante inactivación de glicosiltransferasas típicas de las plantas o complementación con glicosiltransferasas humanas heterólogas, y con esto se lograba que la glicosilación se asemejara a la animal. Pero luego, al realizarse los ensayos posteriores, se determinó que no se observaba estos efectos que se presuponía que iban a existir en humanos con las proteínas recombinantes expresadas en plantas sin estos tratamientos para asemejar los patrones de glicosilación de las proteínas producidas en plantas con las de animales. Así que es algo que se puede subsanar, pero que no ha resultado conflictivo en los distintos ensayos clínicos realizados hasta ahora, o sea que sabemos que existe esta diferencia, se puede subsanar, pero hasta ahora no ha resultado necesario porque las proteínas no han desarrollado ese fenómeno de alergenicidad que se esperaba. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos expresada nuestra proteína, todos los pasos que siguen, y la tenemos extraída, todos los pasos que siguen son semejantes a los de a la expresión de cualquier otra proteína recombinante en cualquiera de las otras plataformas productivas conocidas. La cuantificación, bueno, como dice ahí, inmunogenicidad, el potencial inmunoprotectivo, se hace por todas las metodologías clásicas, como ELISA, los ensayos de proliferación, medición de respuestas humorales y celulares. A partir de acá ya no hay diferencias, porque tenemos una proteína purificada. La diferencia fue en todos los pasos previos, pero a partir de acá el manejo de la proteína es idéntico al de cualquier otra proteína recombinante. No hay ningún aspecto diferente a considerar por el hecho de que la proteína se haya originado en una célula vegetal. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las ventajas de producir estas proteínas o estas vacunas o utilizar para producir el componente inmunógeno de una vacuna en las plataformas vegetales? Bueno, una de las ventajas es que no tenemos riesgo de contaminación con patógenos animales, porque no los tienen las plantas, con oncogenes, con priones, que se encuentran en los cultivos de células animales, ni tenemos la posibilidad de tener las toxinas bacterianas cuando la producción se hace en cultivos microbianos. Entonces, no hay riesgo de contaminación por nada de esto. Después, como ya bien dijimos, la maquinaria de síntesis de la proteína es de eucariontes, así que las plantas glicosilan y plegan, y también son capaces de formar multímeros. Se puede trabajar en buenas prácticas de manufactura y de laboratorio, y los costos de producción, una vez que está establecido el proceso, son bajos. ¿Cuáles son las desventajas? Ya les dije que en algunos casos los rendimientos son bajos. Otra desventaja, y que es una desventaja grande, es el tema de la aceptación por la opinión pública. La opinión pública escucha la palabra planta transgénica y ya genera un rechazo sin saber de qué se trata y cómo, como les dije recién, una vez que se tiene la proteína pura ya, no importa que se haya expresado en una planta, pero bueno, la opinión pública escucha planta transgénica y ya de entrada es difícil convencerla de que el producto obtenido no tiene ningún problema. Y otra desventaja es que se ha postulado, como vamos a ver en un ratito, las llamadas vacunas comestibles, en donde el punto crítico es cómo determinar la dosis. Pasamos a la siguiente. Bueno, apretá 2 veces para que se marque lo que hay que ver, porque ahora van a resaltarse unos recuadros. Acá están los distintos sistemas de expresión, ahí está, otra vez más. Los distintos sistemas de expresión de proteínas recombinantes, que son las bacterias, las levaduras, células animales transgénicos, células vegetales y plantas transgénicas. Y entonces, si nosotros nos fijamos, en cuanto, bueno, está recalcado, o estaba, el procesamiento post-traducción
y los riesgos de contaminación, volvemos atrás, ahí. Si nos fijamos en las células vegetales y plantas transgénicas, que son las de más abajo, y los comparamos con los otros sistemas de expresión, las diferencias en cuanto a los procesamientos post-traducción con respecto a las células animales, en células vegetales y plantas transgénicas son bajos. Si se fijan, bacterias no lleva a cabo estos procesamientos, las levaduras no es correcto, por supuesto células y animales transgénicos es correcto, y las células vegetales y plantas transgénicas lo realizan con diferencias menores. Y en cuanto al riesgo de contaminación, es un poco lo que habíamos mencionado antes, en las bacterias encontramos endotoxinas, o sea, tenemos que hacer una purificación del producto final para eliminarlas. Las levaduras, el riesgo de contaminación es bajo, en esto se asemejan a las células vegetales y a las plantas transgénicas. En células animales y animales transgénicos tenemos que llevar a cabo procesos de purificación para evitar la presencia de virus, priones y ADN oncogénico, mientras que en las células vegetales no encontramos ninguno de estos riesgos, lo que hace que la purificación de una proteína recombinante sea mucho menos costosa que proteínas expresadas en las otras plataformas. Y esa es una de las grandes ventajas. Tanto si se trata si se está expresando en una planta completa, como si se está expresando en un cultivo in vitro, los costos de purificación de la proteína recombinante son mucho menores que los costos de purificación de proteínas recombinantes desde cultivos microbianos o cultivos de células animales. Esa es una gran ventaja, reduciendo casi hasta en un 80% estos costos. Pasamos al siguiente, por favor. Porque bueno, cuando hablamos de biotecnología, también uno de los factores más importantes a tener en cuenta son los costos, ¿no? Y bueno, esta es una de las fortalezas de esta plataforma. ¿Cuáles son las desventajas de tener cultivos a campo? Nosotros expresamos la proteína, tenemos una planta que la expresa y la queremos cultivar a campo, no de manera confinada. Bueno, tenemos varias desventajas. Uno, puede haber contaminación de la materia prima, de las hojas, si son las hojas el material que vamos a cosechar para extraer de ahí la proteína y purificarla. Tenemos el riesgo de que haya contaminación con agroquímicos. Tenemos el riesgo de que haya un ataque por parte de algún agente patógeno. Bueno, también dependemos de las condiciones climáticas, de las características del suelo, y también de las características de la proteína recombinante, sobre todo el efecto que podría tener en insectos o animales que puedan alimentarse de ellas. Pasamos a la siguiente. Por supuesto que estas desventajas pueden ser solucionadas cumpliendo con las normativas que la establecen los cuerpos regulatorios, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer a campo. Es posible, pero debemos cumplir reglamentaciones perfectamente establecidas y que, bueno, ya vamos a ver quién las fija en nuestro país. Pero, bueno, nosotros tenemos una alternativa frente a esta producción a campo, y es la producción en sistemas confinados, es decir, en sistemas cerrados, como es el caso de los cultivos in vitro, que yo ya les mencioné, o cultivos de plantas en invernáculos, como son los que ustedes ven en esta foto, ¿no? Estas son Nicotiana bentamiana, en grandes invernáculos, que estos los he visto en la Universidad de Nebraska, en el Departamento de Agricultura, en Lincoln. Así es como tienen sus cultivos para expresar las proteínas recombinantes. Y también podemos tener la producción de estas proteínas en algas y en musgos. Abajo lo que tienen es una foto de un bioreactor en donde se cultivan las suspensiones celulares. Pasamos a la siguiente. Bueno, los cultivos in vitro, nosotros ya vimos, eran los callos o las suspensiones celulares. Los callos son aquellos cultivos indiferenciados que se desarrollan en medio sólido, a partir de un explante, o sea, una porción de la planta en general de la hoja, que se coloca en el medio de cultivo adecuado. Cuando esos callos son friables, es decir, se disgregan fácilmente, los pasamos a un medio líquido y tenemos una suspensión con ciertas semejanzas a una suspensión microbiana, pero con sus particularidades. Esa es una suspensión celular. Bueno, esos son los cultivos in vitro. Y es en ellos en los que también podemos expresar estas proteínas recombinantes.
El tema con la producción en cultivos in vitro es que hasta ahora los niveles han sido de bajos a medios. No se han alcanzado altos niveles de producción, altos rendimientos, como en la planta completa o como se alcanzan mediante la expresión transitoria. ¿Qué ventaja tiene la bioseguridad? Estos cultivos están completamente controlados, no existe, o sea, todas las condiciones de cultivo son de acuerdo a las buenas prácticas, y una característica importante es que los medios de cultivo son muy simples. No pasa de ser, es agua con algunas sales y ni siquiera a veces, pero ni siquiera a veces se necesita la presencia de hormonas. Entonces, la purificación de la proteína del medio de cultivo es muy sencilla, lo que quiere decir muy económica, porque cuando la proteína se secreta al medio de cultivo, medio ambiente le decimos, pero es al medio de cultivo, no existe ninguna otra proteína casi en el medio y la purificación es muy sencilla, comparada con los medios ricos en sueros, por ejemplo, de un cultivo de células animales. O otros cultivos microbianos que se suelen incorporar extractos, por ejemplo, de levadura, etc. Pasamos al siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema. ¿Nosotros qué tenemos? En la primera foto a la izquierda, la primera que se ven como dos plantitas, lo primero que nosotros hacemos es germinar in vitro una semilla. Por ejemplo, en este caso es tabaco. Se hace la germinación del tabaco, se obtiene una plantita axénica, o sea, se desarrolló en condiciones estériles, no hay riesgo de contaminación, esa planta es estéril en cuanto a contaminación, ¿no? Bueno, una vez que alcanza un determinado tamaño, se lleva a cabo la transformación estable, por ejemplo, en este caso la transformación estable, y una vez que se realiza la transformación, se chequea que se expresa el transgen, que tenemos la proteína que nos interesa, se establece un cultivo en medio sólido, los callos. Una vez que uno tiene los callos, ¿qué hace? Uno no se queda conforme, dice, uy, ya está, ya tengo un cultivo in vitro que está expresando nuestra proteína. No, porque los cultivos son muy heterogéneos, están compuestos por por células con distintas potencialidades, no son heterogéneos, no son clones, sino que es un fragmento de la célula que empezó a desdiferenciarse y a generar estos cultivos indiferenciados. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de cada callo, hacer screening para ver cuáles de ellos expresan la proteína que nos interesa en el nivel que nos interesa, y realizar una selección y así tener nuestras líneas de callos productoras de nuestra proteína recombinante. Una vez que tenemos establecidas estas líneas, ahí recién iniciamos la suspensión celular, que es este pasaje que les dije, a medio líquido, y bueno, y su posterior transferencia a, primero, bueno, tienen en Erlenmeyers agitados, es la primera parte, en un proceso de investigación y desarrollo, ¿no? Porque después ya directamente se pasa a un reactor y todas estas partes de mantener en Erlenmeyers se van obviando, porque se trabaja en grandes volúmenes. Una característica que tienen los cultivos in vitro es que presentan algo que se llama variabilidad somaclonal, que quiere decir que con el tiempo pueden llegar a ir perdiendo, por ejemplo, en este caso, comienzan a ser menos productivas, o sea, vamos a tener menores rendimientos. Entonces, este proceso de screening y selección es algo que se tiene que hacer periódicamente. Nosotros tenemos una línea que sabemos que produce, pero tenemos que tener constantemente un chequeo para asegurarnos que los niveles de producción se mantengan. Y entonces ahí sí, ya tenemos una línea productora, pero como les digo, con chequeos permanentes para asegurarnos que esta capacidad de producir o este rendimiento no se vaya perdiendo. Eso lo hace todo lo barato que es, o menos costoso que es, la purificación de la proteína, se contrapone con este tema que tenemos que estar llevando a cabo de manera casi permanente de control y chequeo de los niveles de expresión. Pasamos a las... Bueno, eso hace que este sistema sea el de los menos utilizados. Bueno, como les dije, después de tener las suspensiones, pasamos al cultivo en bioreactores, o sea, en grandes volúmenes.
se pueden cultivar las suspensiones celulares, y como yo les dije, y hoy no les voy a hablar ahora porque, bueno, llevaría mucho tiempo, también se pueden establecer las llamadas raíces transformadas, que es a partir de los cultivos in vitro, desarrollar raíces que no son adventicias, sino que están también inducidas su formación por otro tipo de agrobacterium y que se caracterizan por una gran estabilidad genética y por poder mantenerse en cultivos in vitro por tiempos prolongados. Entonces también son otra alternativa para la producción de estas proteínas, pero hoy no voy a entrar en detalle porque realmente es mucho lo que se puede hablar de ese tema. Bueno, cuando tenemos las células en suspensión, dejamos de lado las raíces por un tiempo, tenemos también en el reactor las mismas ventajas que habíamos hablado anteriormente, es decir, medios de cultivo simples y económicos, por supuesto está dentro de un bioreactor, es un medio confinado, controlamos todas las variables, entonces no existe ningún tipo de riesgo ni para ambiental ni para la salud, como podría considerarse que hay cuando se trabaja con plantas completas. Y bueno, lo que les dije hace un ratito, tenemos este tema de la variación somaclonal que hace que tengamos que estar controlando de manera frecuente que no haya una pérdida en los niveles en los rendimientos. Pasamos a la siguiente. Bueno, las algas, como les dije, también se utilizaron para expresar proteínas recombinantes y particularmente antígenos vacunales, sobre todo Chlamydomonas reinhardti, ha sido muy utilizada, y ahora, el año pasado, en el actual, una universidad de Italia, la Universidad de Verona, y también una universidad en Israel, están trabajando para producir una vacuna contra el COVID comestible. En un ratito vamos a hablar de esa, o sea, una vacuna oral o comestible. Cuando hace muchos años yo empecé con esto, fui a un congreso en 2002 a Barcelona, y presentaron este tema, ya se estaba hablando de esto, pero presentaron este tema de las vacunas comestibles, y bueno, la pregunta es cómo una vacuna comestible, comer una fruta, una lechuga, una planta, puede vacunarnos, y qué pasa en el trayecto desde que la ingerimos hasta que llega hasta las mucosas del intestino. Bueno, y lo que se decía, bueno, se va a degradar, no va a cumplir su función, pero bueno, lo que se vio es que la membrana celular, y en el caso de que se trate no de un alga, sino de una especie vegetal, como se ha expresado en lechuga, en banana, lo que hace la pared celular es proteger al inmunógeno durante su recorrido por el estómago, la protege de los jugos gástricos, y le permite llegar hasta el intestino, en donde se libera y estimula el sistema inmunitario con la producción de anticuerpos. En general estimula inmunoglobulinas de tipo IgE. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá, ya se han desarrollado con este concepto vacunas orales contra hepatitis B, malarias, virus del papiloma humano. Dice ahí enfermedad de mano pívrica, es la aftosa. Peste porcina clásica, Staphylococcus aureus, y los ensayos preclínicos son exitosos. Pasamos al siguiente. Muy bien. También se han utilizado los musgos para expresar estos antígenos, proteínas recombinantes en general, y también en particular inmunógenos. Los musgos tienen la capacidad de realizar las modificaciones post-traducción que mencionamos anteriormente, típicas de las plantas superiores. Se puede trabajar in vitro con buenas prácticas de manufactura, y se han desarrollado vacunas contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Se ha probado en animales de laboratorio, y es una vacuna que está en la cola para realizar ya los estudios clínicos en humanos. Pasamos a la siguiente. Bueno, vacunas comestibles, que es lo que les contaba recién. Ya en 1990, Hansen, que es uno de los padres de toda esta tecnología, hablaba de las vacunas comestibles.
El antígeno que nos interesa se expresa en una parte comestible de una planta o en una parte que se va a utilizar para elaborar un subproducto alimenticio, y al ser ingerido se estimula el sistema inmune. No es requisito que esta planta que expresa el antígeno sea sabrosa, sea atractiva. El único requisito real es que sea segura para el consumo humano. Y lo que les comenté recién, una vez que está ingerido, la pared celular lo protege al antígeno de la secreción gástrica y se libera en la mucosa intestinal, donde son absorbidos y desencadenan una respuesta inmune que se comprobó que es específica y es fuerte. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué atractivo tiene esta posibilidad de desarrollar vacunas de este tipo? Y bueno, primero, una vez que ya comprobamos que están expresando la proteína que nosotros queremos, que es activa, que es efectiva, ¿no? Una vez que comprobamos que se expresa, nosotros no necesitamos realizar la extracción y la purificación de la proteína como se necesita para cualquier tipo de vacuna. Entonces, no requerimos de la infraestructura necesaria para la extracción, purificación y procesamiento de la vacuna, y tampoco toda la cadena de frío que requiere una vacuna, desde que se produce hasta que llega a la farmacia o al vacunatorio, y no requiere de un almacenamiento sofisticado tampoco, porque tenemos una fruta o un vegetal que se conserva, como se conserva tradicionalmente esa fruta o vegetal, y puede ser administrado a poblaciones en donde sería muy costoso establecer todo este sistema de transporte y conservación de la vacuna. Y se han desarrollado vacunas comestibles exitosamente en distintos brotes que tuvimos de, por ejemplo, coronavirus, entre los años 2012 y 2016, expresándose en tomate y maíz, contra el cólera, expresándose en papa, tomate, en algas, y contra la rubiola, expresándose en tomate. Pero como yo les dije acá, el tema crítico es la dosis. ¿Cómo sabemos cuál es la dosis adecuada para llevar a cabo el efecto, ¿no? Este efecto de vacuna del inmunógeno? Bueno, claramente estas especies no pueden estar colocadas en el supermercado o en un mercado común, sino que tienen que ser distribuidas por personal calificado y sabiendo perfectamente qué concentraciones o qué niveles se alcanzan en ese órgano. Ese es el punto crítico y que hace que todavía no exista ninguna vacuna comestible aprobada para su comercialización. Pasamos a la siguiente. También no solo se han desarrollado vacunas contra las infecciones que mencionamos antes, sino también contra parásitos, como por ejemplo están en desarrollo vacunas contra la Taenia solium, contra la enfermedad de Lyme. Son vacunas que también son económicas, en general se utiliza tabaco para expresarlas, y se desarrollan por método de transformación estable, obteniéndose plantas transgénicas que heredan a su progenie la capacidad de expresar esta proteína y se purifica la proteína de la planta o se acumula en semillas y se purifica no ya desde las hojas, sino desde las semillas. Pasamos a la siguiente. Les comenté, porque siempre estamos hablando de las vacunas humanas, que hay un enorme desarrollo de vacunas veterinarias. Es enorme, hay mucho más de lo que les puse acá. Se han desarrollado vacunas contra, como dice ahí, anthrax, herpes bovino, diarrea viral bovina, parvovirus, aftosa, Escherichia coli enterotoxigénica, en tabaco, en alfalfa, en Arabidopsis, en trébol, en amaranto, en una gran cantidad de especies vegetales con éxito, en papa,
y algunas de ellas también están en la línea para ser aprobadas para su comercialización. Pasamos a la siguiente. Bueno, como les dije, cuando uno hace un desarrollo biotecnológico, lo primero que tiene que pensar es en los costos, ¿no? Tiene que balancear eso. Cuando se trata de cultivos a campo, o sea, vamos a producir la proteína en plantas cultivadas a campo, tenemos la ventaja de que se puede utilizar una infraestructura ya existente de ese cultivo, es decir, que no hay que desarrollar, sino que ya existe la infraestructura para cultivar nuestra planta transgénica, para cosecharla, y para transportarla. Luego, bueno, están los costos referidos a la extracción y purificación, pero toda la primera etapa o intermedia, porque la primera es la transformación, pero la intermedia, que es la del cultivo a campo y hasta que se cosecha y se transporta a la planta en donde se va a purificar la proteína, es una infraestructura que ya existe y entonces los costos de producción son bajos. Por ejemplo, se puede expresar en tabaco, se expresa en tabaco no una vacuna, pero una proteína recombinante como la albúmina, aprovechando esto, y bueno, se puede hacer de la misma manera, expresando en otra especie para un antígeno vacunal. Cuando ya estamos trabajando en ambientes confinados, los costos ya no son tan bajos, pero son menores los costos de una plataforma de cultivo en reactores. Cuando se utilizan bioreactores, bueno, ahí los costos aumentan, pero comparados con los costos de un sistema microbiano o un sistema animal, son menores por lo que dijimos, por el hecho de que trabajamos en medios de cultivo simples, libres de suero, que hacen que la purificación sea mucho menos costosa. Y bueno, tenemos lo que habíamos hablado recién, que es la posibilidad de trabajar con vacunas comestibles, en donde todos estos costos derivados de purificación, almacenamiento y administración están obviados. Así que bueno, acá se hace un balance, ¿no?, entre los costos de producción y los costos del desarrollo previo. Pasamos a la que sigue. Bueno, en cuanto a seguridad, nosotros dijimos que las plantas, dijimos hace un rato cuando mostramos el primer gráfico, uno de los primeros gráficos, las plantas no tienen patógenos animales o humanos, ya dijimos no había oncogenes, no había virus, típicos de cultivos animales, no había toxinas típicos de cultivos microbianos. Como se trabaja en buenas prácticas de manufactura, o sea, se procede como en cualquier línea de producción, los riesgos de contaminación durante el proceso, en el caso de que se trabaja en cultivos in vitro, son bajísimos. Y en cuanto a la bioseguridad ambiental, la única preocupación surge cuando se trata de cultivos a campo, pero se cumplen las normas correspondientes y entonces no existe esta preocupación porque se respetan todos los requisitos que establece la autoridad normativa. Pasamos a la siguiente. Bueno, la dosis, cuando se trata de una proteína que no es, cuando se trata de una vacuna que no es una vacuna comestible, una vez que extraemos y purificamos la proteína, se procede como con cualquier otra vacuna, el establecimiento de la dosis de administración es igual, no hay ninguna diferencia. En el caso de las vacunas comestibles, ese es el punto conflictivo. Pasamos a la siguiente. Bueno, hablamos tanto de la regulación. En Estados Unidos, la regulación la llevan a cabo la FDA y el Departamento de Agricultura. En nuestro país es el ANMAT y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, los controles se llevan a través de una comisión que es la CONAVIA. Y pasamos a la siguiente. En Europa, pasamos a la siguiente, por favor. En Europa también hay un comité, una agencia europea de medicamentos que nuclea toda la reglamentación, aunque existe un comité de medicamentos a base de hierbas que está referido específicamente a los activos originados en plantas. En el caso de este tipo de
productos, que son vacunas, como están, estas están bajo otros controles, que son el Comité de Productos Médicos para Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. La siguiente, por favor. La próxima. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la que hizo famosa esta tecnología. Esta vacuna se llama Covifense. Falta, me parece que te pasaste varios. A ver, ¿volvés para atrás? Porque ahí está, muy bien. Esta vacuna fue desarrollada por una compañía canadiense que se llama Medicago. Se usa partículas tipo virus o similvirus, que lo que llevan es la proteína Spike, que se hizo también tan famosa del virus SARS-CoV-2. Se desarrolló esta vacuna por expresión transitoria en nicotiana-bentamiana, con un adyuvante que ya fue probado, que es producido por GlaxoSmithKline, y que ya fue probado con otras vacunas contra la influenza. También participaron en todo el desarrollo, en el I+D del desarrollo de esta vacuna, universidades de institutos de distintos países, incluido nuestro país. La transformación transiente o transitoria es muy rápida. En 1 a 2 semanas ya se tenía la expresión de la proteína, comparado con las plantas que llevan varios meses para regenerarse, una planta entera que exprese la proteína. Y eso hace que sea muy interesante esta plataforma, la de Medicago, porque permite responder rápidamente ante la explosión, como dice ahí, de una enfermedad mundial, ¿no? Una pandemia, que era tan acuciante desarrollar rápido una vacuna. Pasamos a la siguiente. Bueno, se complementó con todos los requisitos, se hicieron todos los ensayos adecuados, se pasó por todas las fases, y hasta la fecha se demostró una eficiencia de alrededor de un 70% para prevenir la enfermedad, pero probado en aquellas poblaciones en donde las variables en circulación eran delta y gamma. Los efectos adversos no fueron diferentes a los obtenidos con otras vacunas. Y si quieren más información respecto a esta vacuna, yo les dejé ahí la página de la compañía para que entren y se fijen en todo lo que han publicado. Pasamos a la siguiente. Esta vacuna fue aprobada el 24 de febrero para su utilización en Canadá. Como dice ahí abajo, es una vacuna segura, la aprobaron porque cumplía con todos los reglamentos, pero la OMS la rechazó. No la aprobó porque uno de los socios dentro del holding de esta compañía es una empresa tabacalera, que es Philip Morris. Y como las Naciones Unidas tienen esta política de no permitir que las tabacaleras participen en la industria de la salud, no la aprobaron. Bueno, por supuesto que Medicago reaccionó, pero aclaran que se trata de un socio minoritario, pero bueno, la cuestión es que la OMS no la puso dentro de la lista de las vacunas aprobadas, no obstante haber sido probada su eficiencia, no solamente en Canadá, sino por los estudios que se realizaron por todos los otros países participantes. Así que bueno, acá tenemos otro aspecto que también da para conversar. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es una pequeña lista de las vacunas que se encuentran en ensayos clínicos. Este es un artículo que salió en el año pasado, así que es bastante reciente. Tenemos vacunas que están ya en fase 3 contra la influenza. Bueno, la del COVID, ahí dice fase 3, que no es esta, porque la que hablamos recién ya pasó por todas las fases. Contra la influenza, contra la malaria, contra el cólera, contra la hepatitis B, la rabia, gastroenteritis, contra el anthrax, y
Algunas son desarrolladas por expresión transiente utilizando estas partículas tipo virus, otra por expresión transiente con Agrobacterium. Como ven, y algunas son por expresión estable, por transformación estable, perdón. Como ven, todas las plataformas, todas las estrategias de transformación son eficientes para producir una vacuna efectiva. Todo depende de la proteína, depende de la planta y depende de la tecnología a la que tiene acceso el grupo que le está desarrollando. A veces, si ya se tiene establecida una tecnología que funciona, se la mantiene a pesar de que aparecen otras nuevas que también puedan ser exitosas. Pero lo real es que el tiempo que lleva el desarrollo de una plataforma productiva de una vacuna es tan grande que, bueno, uno se mantiene dentro de las estrategias que ya domina y puede ir incorporando lentamente las que van apareciendo. Bueno, estas vacunas que están ya en ensayos clínicos, algunas ya están en fase 3, en fase 2 o en fase 1, pero bueno, ya están en la pipeline, como dicen ellos, ya están en camino. Y pasamos a la siguiente. Hay otras vacunas que están en ensayos preclínicos, no han llegado a esta etapa, como por ejemplo las vacunas contra la enfermedad causada por Yersinia pestis, contra HIV, contra dengue, contra fiebre amarilla, contra ébola. Y también utilizando alguna de las plataformas que yo les mencioné y en distintas especies vegetales, que van desde los tabacos hasta Arabidopsis o tomate, lechuga, para desarrollar en estos casos vacunas comestibles. Pasamos a la siguiente. Bueno, llegamos al final. Bueno, en esta breve charla que les di, que traté de resumir lo más posible para que entre dentro de los plazos un poco algunas nociones sobre esta plataforma productiva, lo que podemos decir es que son sistemas que la producción de vacunas en plataformas vegetales es un sistema alternativo a los tradicionales. No decimos que los reemplazan, no decimos que son mejores, decimos que son una alternativa que puede ser considerada cuando se desea reducir los costos. Y que tiene una característica importante y que, como dice ahí, son de fácil escalado. Uno quiere producir más proteína recombinante inmunógeno, en este caso, en un cultivo a campo, que aumenta el número de hectáreas sembradas, o aumenta el volumen del bioreactor. El escalado no es complejo. Es una alternativa que no se tiene que dejar de considerar, sobre todo teniendo en cuenta la aparición de enfermedades, como fue el caso del COVID, que son tan explosivas, que crecen exponencialmente y que requiere de poner en marcha toda una plataformas que respondan rápido con la producción del inmunógeno. Está muy bien establecida la plataforma, como les dije, para las plantas completas, para los sistemas de expresión transitoria, y están establecidos para los cultivos en suspensión, pero estos van a demorar un poco más en ser plataformas de elección, porque los rendimientos en los cultivos en suspensión, en los reactores, hasta ahora son mucho menores que los obtenidos con las otras dos opciones. Pero, bueno, hay que dar tiempo, hay que continuar optimizando y seguramente se va a conseguir tener también esta otra opción dentro de la plataforma vegetal para producir vacunas. La siguiente, terminamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que estuvo muy lindo. Yo te aplaudo. Creo que todo el mundo te está aplaudiendo. Está tan contentos de haberte escuchado. Y bueno, digamos, lamentablemente el tiempo ha sido más Sí. accionero. Ay, sí. Costó empezar, ese fue el problema. Sí.
Y ha surgido algunas preguntitas y yo te voy a tirar por lo menos 3 Por preguntas favor. y que a ver si nos podés poner. La Bueno. primera pregunta sería con respecto a la expresión transitoria, Ujú, justamente cuando apoyás la jeringa y producís ujú, la entrada de la suspensión ujú. dentro de la hoja, ¿no es cierto? Con la Sí, suspensión con el vector. Sin aguja, eso es lo que llamó la sin atención. aguja, claro. Sí, Entonces, porque ¿cómo es penetra? muy Porque curioso. vos tenés una... Cuando uno lo hace, la primera vez que lo hice, a mí también me llamó o sea, yo no creía que fuera posible, pero vos apoyás sobre la mano la hoja de tabaco, ponés la cara adaxial contra tu mano y la cara abaxial hacia afuera. Y vos apoyás la jeringa tipo tuberculina y despacito vas haciendo presión y la suspensión vos la ves como se va metiendo y se desparrama en la hoja formando esas manchas que que yo les mostraba en la foto. Las primeras veces la rompes a la hoja, hasta que encontrás la presión adecuada para forzar la entrada de la suspensión. Y así es como se introduce esa Creo suspensión en que la zona de... parece, digamos, con los que trabajamos con planta, parece ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, la primera vez que la Consideramos que hacemos sean siempre los la rompes. estomas la vía de entrada, ¿no? Es lo que estamos acá Ya lo hablando. vamos a hacer un día que vaya para allá lo hacemos. Dale, porque me quedó la duda. Sí, Bueno, sí. otra pregunta es si hay producción de este tipo de vacunas en la Argentina o en la región, ¿no? O sea, Sí, el INTA está muy avanzado en el desarrollo de esta plataforma para producción de vacunas, sobre todo animales. ujú, Eh, Hay un grupo de Andy Vivogoritz, nunca me sale su apellido, que está muy avanzado, que es pionero en el país y que ha desarrollado contra diarrea bovina, contra aftosa, expresando en cloroplastos. Sí, el INTA Castelar tiene un muy buen desarrollo de esta tecnología, realmente, y tiene la posibilidad de hacer los ensayos en animales, que es muy costoso para los que no estamos en una institución como esa. Y eso también colabora mucho a que tengan muy buenos resultados y muy buenas publicaciones. Sí, sí, sí. bueno, justamente respondiste algo que otra persona estaba preguntando en la producción ganadera, ¿no? Si decía, Ajá. comer pastos inmunógenos como ejemplo, ¿está avanzada? Esa era la Sí, pregunta. está avanzada, sí, 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 sí. A El nivel INTA está mundial, muy... fundamentalmente a nivel A nivel mundial. mundial, sí, a nivel mundial seguro. A nosotros que nos cuesta todo un poquito más que afuera, acá también. Nosotros hemos desarrollado una vacuna en tabaco contra la diarrea viral bovina, experimental, pero el INTA, como te digo, tiene esta posibilidad de disponer de animales y tiene un equipo excelente trabajando en esto. Tiene varios desarrollos. Sí, 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 sí. Sí, Y o sea, contra humanos, perdón. ¿ya está en el mercado? ¿Ya está? ¿O No, simplemente? en el mercado creo que Biocidus estaba involucrado en este desarrollo. Más detalles no tengo, pero yo creo que estuvo involucrado Biocidus, más no sé. O sea, pero me refiero, la pregunta creo que todo el mundo, que está ya ahí en el A mercado, comercial, creo que no. comercialmente, acá en No, Argentina comercialmente, no, y no, no. y en el mundo tampoco, alguna que ya Hay, está. como les comenté al principio, ya en el mundo ya hay. Por ejemplo, la primera en la primera transparencia en 1998 ya estaba aprobada para la enfermedad de Newcastle O en sea, aves de corral. Sí, sí, ya. sí, ya existe. Y en el caso de las vacunas humanas, Argentina participa como socio de muchos consorcios que están trabajando en esto, Ujú. como Vale, por ejemplo en este caso de la vacuna que hablamos el COVID, recién, ¿no? sí. Del COVID. Sí. Bueno, y finalmente te voy a despedir con una opinión de alguien que la verdad A que ver, estuvo bastante buena. Dice, la opinión pública ya ataca la palabra vacuna, ¿no es cierto? Ya hay bastante problema. ahora sí. Dice, ¿cuánta docencia habría que hacer para aclarar y desmitificar este nuevo tipo de vacuna? ¿No es cierto? Porque se Sí, suma sí, no solamente el sí. término vacuna, sino también plantas transgénicas. Sí, es Dos tremendo. vocabularios que cada vez, o sea, que hay un sector, digamos, que Sí, quizás que no los tanto en rechaza. Argentina, pero en Europa se ve muchísimo Sí, el tema de los sí, antivacunas.
Pero en términos de transgénicos, acá está jugando cada vez hay un grupo Sí, muy fuerte, con mucho poder también, que presiona justamente contra todo lo que es transgénico, ¿no? sí, que hace muy difícil los que trabajamos en el área, porque ya de por sí es como que te cuelgan un cartel y es muy difícil avanzar en algunos aspectos. La capacidad para desarrollar los proyectos existe, pero hay ciertos momentos en que llegas a puntos en que necesitas la aprobación de la sociedad, digamos, y esa es difícil de conseguir. Yo hice un postdoc en Bélgica con el doctor Montagu, que es el que yo les comenté que es uno de los padres de esta tecnología, y él lo que hacía era, en ese entonces, hace bastante, en el año 2000, iba a distintos pueblos a dar conferencias en iglesias o en distintos lugares así donde se congregaba la comunidad para explicarles que los transgénicos no eran malos, porque como bien decís, en Europa es mucho peor que acá el concepto que se tiene, y como yo les decía, una proteína producida en planta, una vez que la extraes, no importa de dónde ya no es transgénica, es la proteína pura, pero bueno, cuesta sacarse eso de encima. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu participación, por tu generosidad. No, gracias a ustedes. Nosotros nos sentimos, yo por mi parte me siento totalmente satisfecho. Con muchas Ay, gracias. preguntas, nos quedan Bueno, muchas dudas, nos metiste un bichito. yo les dejé mi mail. Esperemos Y a vos entonces que, bueno, vuelvas a repetir esto en otro momento y nos ayude. Y a las personas que han participado, que nos han tenido la generosidad de dejar su tarea y acercarse a esta reunión, desde ya, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, damos por terminada Marcelo. la reunión. Sí, por favor. Sí, Marco. Perdón, no sé si la viste, porque entró una pregunta del doctor Víctor Romanowski No con la vi. relación a la vacuna de Medicago. No sé si posiblemente pueda Sí, agregar algo. Está en los chats. A ver. estoy mirando. Si querés la leo. Por favor, porque yo acá no me llegó, no, por lo menos no la veo. Perdón, No, doctora, por pero favor, justamente el No, por doctor favor, Víctor Romanowski es su integrante aporte, de la sí, academia y es claro, un sí. experto en el tema. Dice, muchas gracias por el panorama de estas plataformas basadas en la expresión de proteínas heterólogas en plantas. ¿Podría darnos una idea de cuántas superficies de invernáculo o cuántas plantas de tabaco son suficientes para producir, digamos, 1 millón de dosis de la vacuna AVLP de Medicago? Ellos no la producen de esa manera, sino que sí, lo hacen en invernáculo, en cámaras de cultivo, y tienen, yo quería ponerles el video, pero no lo encontré. Ellos lo que tienen son, y tengo el plano de la ¿cómo se dice? Facility, bueno, tengo el plano Planta, donde tienen de la, toda de la planta de manufactura. donde tienen toda la planta, y tienen como estanterías metálicas grandes donde colocan bandejas con las plantas de Ventamiana que transforman. Es decir, que en una planta grande, por supuesto, tienen como estanterías una al lado de otra, con muchos estantes, y en cada estante bandejas con las plantas de Ventamiana. Entonces son movidas automáticamente, las colocan, las sumergen en las cámaras de inmersión, después vuelven a su posición vertical y vuelven a su lugar en donde se colocan. Entonces no se requiere de grandes hectáreas, porque bueno, además Ventamiana no es uno de los tabacos que alcanza mucha altura, entonces se puede tener en esos estantes, por supuesto en condiciones controladas de humedad, de luz, porque tiene su iluminación, bueno, y confinadas, ¿no? Para que no haya ningún riesgo ni de contaminación hacia adentro o hacia afuera. Entonces, no tengo idea de los metros exactos, pero no se requiere de hectáreas, porque lo hacen, como les digo, en estantes, en estanterías, en bandejas metálicas y en planchas, que me hubiera gustado, quería poner ese video, pero no lo encontré, que es muy interesante de ver cómo lo hacen. No sé si eso
responde la pregunta, pero puedo buscarlo y mandárselo después a Marcelo y el que esté interesado se lo solicita. Sí, muchas gracias, Alejandra. Gracias. No es una pregunta fácil, entiendo, porque Sí. sí, entiendo que no se cultiva a campo y Claro. no se utilizan hectáreas, sino, como dijiste Claro. bien, en cámaras de cultivo. Exacto. Lo que pasa es que se publicitó en los medios de comunicación una imagen, que es una imagen de un invernáculo clásico, confinado, pero es un Sí. invernáculo. Entonces me preguntaba, ¿cuántas plantitas de ese invernáculo son suficientes para producir cuántos miligramos de la proteína en formato VLP? Claro. Sí, los niveles de expresión se refieren en general en miligramo, microgramo por gramo, y más o menos eso, uno conociendo la planta puede hacer el cálculo teniendo en cuenta cuánta biomasa produce una planta, pero bueno, el cálculo en este momento no lo tengo. Alguna vez me lo han pedido y lo tuve, pero no lo tengo en este momento. Sí, muchas gracias. Es un tema que en biotecnología se suscita en forma repetida, porque los investigadores, digamos, manejamos otros conceptos, pero no tenemos mucha idea de costos en términos de producción. Y esa información en general las compañías no la divulgan muy abiertamente. No, y no está en los papers tampoco. A mí me lo han pedido en algún paper o en alguna evaluación y lo hice, pero en este momento no lo tengo a mano, porque varía también según la proteína, el nivel de expresión que tenga y la planta para ver cuánta biomasa produce. Por eso cuando expresamos los rendimientos, también se nos requiere que lo expresemos por gramo de peso en seco o de peso en fresco para saber cuánta planta, o en el caso del cultivo in vitro, cuánta biomasa se necesita y si realmente es rentable, ¿no? Que es como siempre, como les decía, un par de veces lo dije, cuando uno hace biotecnología, todo está lindo, pero también tiene que tener en cuenta los costos. Bueno, gracias Alejandra y gracias Marco por leer la pregunta. No, por favor, un gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada entonces la reunión y los esperamos para la próxima. Muy bien, muchas gracias. Que sea pedir un aplauso para Alejandra. Gracias. Muy Un bueno. gusto realmente compartir con ustedes, tratar de resumir todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena estuvo.